El material que tenemos hoy plantea un acertijo fascinante. Casi diría yo un koansen envuelto en un cuento. Totalmente. Se titula Tensegridad, Nasruddin Parasanti. Y nos presenta una imagen que desafía la lógica. 7 cubos de colores, cada uno con un animalito adentro, flotando en el aire. Sin soporte. Ajá. La pregunta es obvia. ¿Cómo es posible? Y nuestra misión hoy es desentrañar este misterio, y vamos a descubrir que la respuesta no está solo en la física, sino en una filosofía muy profunda sobre la vida, la salud y nuestras relaciones. Es un punto de partida brillante, la verdad, porque nos obliga a cuestionar lo que asumimos sobre la estabilidad y la conexión. Claro, El cuento nos da una primera pista, una palabra clave: tensegridad. Pero lo que vamos a explorar es que ese es solo el primer velo, ¿no? Detrás hay capas de sabiduría que conectan la arquitectura de Buckminster Fuller con la matemática de Li Ching y la biología de nuestro propio cuerpo. vaya. Es una fábula que pretende ser, digamos, un mapa de la realidad. De acuerdo, pues vamos a tirar de ese primer hilo. El sabio Nasruddin se encuentra con esta estructura, este heptocubo, y como dices, la primera respuesta a su pregunta de cómo flota esto viene de Papá Búho, que le habla de este concepto, tensegridad. Y aquí está la primera gran idea, que cambia las reglas del juego. La tensegridad describe estructuras donde los componentes rígidos, los que están bajo compresión, no se tocan entre sí. A ver, ¿cómo? Imagina los cubos que son como nuestros huesos. En esta estructura están suspendidos. Lo que los mantiene unidos es una red continua de cables en tensión, como nuestros músculos y tendones. Ah, ya veo. Los elementos que empujan y los que tiran se equilibran de tal forma que la estructura entera es increíblemente fuerte, pero también flexible y ligera. La analogía que usa la mariposa es la clave de todo, dice: mis huesos flotan dentro de mis músculos. ¡Wow! ¡Qué imagen! No necesitas ser un bloque sólido para ser fuerte. De hecho, la fuerza real viene del equilibrio dinámico. Esa idea por sí sola ya es potentísima. O sea, sugiere que la rigidez no es para nada sinónimo de fortaleza. Pero entiendo que esta explicación física es solo la... La puerta de entrada. Exactamente. La puerta de entrada, sí. El cuento rápidamente nos dice que hay otra red, una más sutil, operando aquí. Justo. La historia pasa de la ingeniería a la dinámica de las relaciones. ¿Verdad el zorro? Revela que no solo los cubos están conectados, sino que todos los habitantes lo están entre sí. Y en ese momento, hilos de luz de colores se hacen visibles entre ellos. Y aquí es donde el cuento nos pide dar un salto conceptual, ¿no? Totalmente. Y es un salto a las matemáticas, si no me equivoco, porque Organizador el Castor se pone a calcular. Contando a Nasruddin, son 8 seres. 8, sí. Y si cada uno puede conectarse con los otros 7 y consigo mismo, el resultado es 8 por 8, 64 combinaciones posibles. Y el texto lo conecta directamente con el I Ching, el libro oracular chino. Eso me pareció un momento clave. Es que ahí está el verdadero meollo del asunto. A ver. Relaciones, ya sea en una familia, un equipo, una comunidad, funciona como un oráculo viviente. No es estática. Claro. Cada interacción, cada cambio en una conexión altera el estado de todo el sistema y genera una nueva respuesta, un nuevo resultado. Digo, la calidad de nuestras conexiones determina los futuros posibles que podemos crear. O sea que la salud de nuestras relaciones define la calidad de las respuestas que nos da la vida. Esa sí es una idea para llevarse. Pero el sistema no solo existe, también se mueve, y el movimiento introduce otra capa de complejidad. Y de belleza también. Sí, el movimiento es coordinado. Los cubos pueden desplazarse en múltiples direcciones, pero siempre dentro de un orden armónico, como un cuadrado mágico. Y la consecuencia de este movimiento conjunto es que la estructura cúbica genera una esfera mágica. Pasa de una forma con ángulos a una forma perfecta, fluida. Exacto. Y esta esfera no es solo decorativa, tiene un propósito, ¿cierto? La llaman el reloj de las virtudes. Esto parece un gran salto, de la geometría a la ética. ¿Cómo se justifica ese paso? Digo, no podría parecer que el autor está mezclando conceptos sin ton ni son. Es una pregunta excelente porque nos obliga a buscar el hilo conductor.
El cuento propone que la estructura física y la moral no están separadas. Interesante. La esfera tiene 24 marcas, como las horas pares del día, y cada una representa una virtud a cultivar: paciencia, coraje, compasión. Y fíjate, las conectan con los 12 meridianos de la acupuntura, sugiriendo que nuestro estado energético y nuestro desarrollo moral están íntimamente ligados. ¿Ya? La idea central es que el movimiento consciente dentro de nuestro sistema de relaciones, nuestra esfera, es lo que nos permite regar las semillas de estas virtudes. No es un collage, es una propuesta radical. La ética tiene una estructura y se practica a través de la calidad de nuestras interacciones. Entiendo. No se trata de ideas separadas, sino de ver cómo la misma lógica de equilibrio y conexión se aplica en diferentes dominios: el físico, el relacional y el moral. De hecho, el cuento añade aún más metáforas, como el ajedrez. Sí, o los 4 elementos. Exacto. Al principio me pareció una sobrecarga de información. Y lo sería si las viéramos como ideas nuevas y separadas, pero creo que su función es otra, al comparar los movimientos de los personajes con las piezas de ajedrez. El castor como la torre. Justo, el castor como la torre directa, el zorro como el alfil, diagonal, el conejo como el caballo impredecible. El texto nos dice que para navegar este complejo sistema de la vida necesitamos diferentes estrategias y tipos de conciencia. No hay una única forma correcta de moverse. Es una forma de ilustrar la flexibilidad dinámica de la que hablábamos al principio. Justamente. Claro, son diferentes formas de decir lo mismo. Y supongo que el triángulo de la estabilidad que presentan Papá Búho y Mamá Lechuza funciona como el principio fundamental que subyace a todo lo demás. Precisamente. Este es el ancla filosófica de todo el sistema. Proponen un triángulo sagrado formado por la verdad, la belleza y la bondad. Y lo fascinante es que lo explican con una metáfora del teorema de Pitágoras. ¿Ah, sí? Sí, la verdad y la belleza son los catetos, y la bondad es la hipotenusa que los une y completa. El mensaje es simple y profundo. Cualquier sistema, una persona, una familia, una sociedad, que se construya sobre estos 3 pilares será inherentemente estable, como una silla de 3 patas, que nunca cojea. Es la condición necesaria para que todo lo demás funcione en armonía. Así es. De acuerdo. Entonces tenemos una estructura flexible, la tensegridad, una red de relaciones que funciona como un oráculo, las 64 combinaciones, y unos principios rectores que garantizan la estabilidad: verdad, belleza, bondad. Pero falta algo. ¿Qué es lo que realmente conecta todo? Y aquí es donde ocurre la escena que, para mí, es el corazón de la historia. El momento en que verdad, el zorro apenas toca uno de los cubos, el de la mariposa. Y todos los demás vibran al instante, al unísono. Este es el clímax conceptual. El texto lo llama el matrix energético, pero podemos quitarle la etiqueta y quedarnos con la idea pura: todo está conectado por un campo invisible e indivisible. Tocar una parte es literalmente tocar el todo. Las analogías que usan para explicarlo son muy intuitivas. La piedra que cae en un estanque y cuyas ondas alcanzan toda la orilla. O las cuerdas de una guitarra que vibran por simpatía cuando toca solo una. Exacto. Y la conexión que hace con las artes marciales como el tai chi o el aikido es crucial. ¿Por qué? Porque los grandes maestros no luchan contra el sistema, no usan la fuerza bruta. Aprenden a sentir este campo, a moverse con él, a fluir como el agua. No imponen su voluntad, sino que, digamos que danzan con la energía de la totalidad. Y eso nos lleva directamente a la conclusión práctica de toda esta filosofía. ¿Qué es la definición de salud? Exacto. Después de todo este viaje, los animalitos le dan a Nasruddin una respuesta que es para enmarcarla. La salud, dicen, es la densidad de conexiones en armonía. Me detengo en esa frase, porque es potentísima. No se trata solo de tener muchas conexiones. Sino de que éstas sean coherentes y amorosas. Es calidad sobre cantidad. Justo. Y añaden un segundo punto. Es el equilibrio en todas las relaciones. Y lo desglosan en 3 niveles: la relación con uno mismo, con los demás y con el cosmos. ¡Wow! La salud no es la ausencia de un síntoma en una parte aislada del cuerpo. Es la fortaleza y flexibilidad de toda esta red de relaciones.
La enfermedad, por tanto, sería un debilitamiento de esas conexiones, una pérdida de armonía en el sistema. Esto cambia por completo la perspectiva. Cuidar de una relación, hablar con honestidad, buscar la paz interna, no son actos meramente psicológicos o sociales, ¿no? Desde este punto de vista, ¿son actos de salud? Son la forma de reparar y fortalecer nuestra propia estructura de tensegridad vital. Claro. Y esa es la base para la última enseñanza, el secreto final. Actuar con plena conciencia. ¿Qué significa eso en este contexto? La metáfora que usan es la del gran maestro de ajedrez, Que no juega mirando solo su próxima jugada. sino que juega viendo todo el tablero a la vez. Y ver todo el tablero significa tener presentes simultáneamente todos los elementos que hemos discutido. Los 7 cubos, las 64 relaciones posibles, el triángulo de la estabilidad, el campo invisible. Todo. Es una visión panorámica. Es la diferencia fundamental entre una acción reactiva, que responde a un solo estímulo, y una acción consciente que considera el impacto en la totalidad de la red. Al tener esa visión completa, puedes elegir la acción que beneficia al sistema entero, no solo a una de sus partes. Y justo cuando crees que ya has llegado al final del viaje intelectual, Nasruddin le da un giro final, un regalo a la persona que lee. Le dice que lo más curioso es que este heptocubo viviente no es una estructura externa. Ya está dentro de cada uno. Exacto. Un movimiento brillante porque aterriza toda esta filosofía abstracta en nuestra experiencia corporal y vivida. De repente no hablamos de algo lejano, sino de nosotros. Totalmente. Y haz el mapa. El cubo violeta del centro es tu corazón. El rojo de abajo, tus pies en la tierra. El azul de arriba, tu cabeza. El verde del frente, tu mirada al futuro. El blanco de atrás, tu espalda y tu paz. El naranja de la derecha, tu mano que construye. El amarillo de la izquierda, tu mano que es honesta. Es nuestro propio cuerpo, nuestra propia conciencia, la que forma esta estructura. De modo que la tensegridad no es solo un principio arquitectónico, es la forma en que habitamos nuestra propia vida. Y la moraleja final de Nasruddin es perfecta. Dice que después de todo este viaje, te das cuenta de que el secreto no es un objeto que encuentras, sino darte cuenta de las conexiones. Y concluye, el secreto eras tú todo el tiempo. ¡Qué belleza! La sabiduría no es algo que se adquiere, es una percepción de la propia naturaleza interconectada que se despierta. Es una conclusión muy poderosa. Y para cerrar, me gustaría proponer una reflexión final que viene de la postdata que Nasruddin deja al final del cuento. Adelante. Quizás sea la frase más importante de todas. Dice, el secreto no es entenderlo todo con la cabeza, sino sentirlo con todo tu heptocubo. Después de haber desmenuzado todos estos conceptos, la invitación final es a soltar el análisis. ¿A dejar de intelectualizarlo? Exacto. La pregunta que el texto nos deja flotando no es tanto ¿qué significa todo esto?, sino una mucho más personal. ¿Cómo podría aplicar esta visión no como un ejercicio intelectual, sino como una forma sentida de percibir mis relaciones internas y externas? ¿Cómo se siente mi heptocubo ahora mismo? Justo. Quizás la verdadera sabiduría que propone este cuento no está en encontrar la respuesta definitiva, sino en aprender a jugar y a sentir el equilibrio dinámico de nuestra propia vida, momento a momento.